sin más preámbulo, yo quiero invitar a una persona que yo les quiero contar algo. A mí me impactó cuando me recibieron aquí a Amistad Familiar, pero hubo una persona que fue la que me invitó aquí. Y en esta tarde, mañana, yo quiero dejar el lugar al doctor Adrián Trejo, su esposa, que nos visitan desde Ensenada. Él es la persona que me invitó aquí a Amistad Familiar y él es el causante de que estemos dando tanta guerra por aquí. Muy buenos días, ¿cómo están? Es maravilloso estar en casa. Esta fue nuestra casa espiritual por 13 años y yo siempre les digo ahí en la congregación en Ensenada, donde el Señor nos ha dado el privilegio de servirle, que cada persona que tú alcances para Cristo va a bendecir tu nombre siempre. Y además nos vamos a encontrar allá arriba, bueno, si perseveramos, ¿verdad? Y vamos a tener una amistad eterna. Así de que yo comparto esta alegría de Sergio, porque efectivamente nos conocimos hace más de 20 años y él como dentista, yo como médico, pues teníamos eso en común, nuestra profesión, y teníamos un pequeño grupo de profesionistas, pero ahí se generó una amistad muy, muy especial. Así es de que, Sergio, te amo. Igualmente. Y yo le enseño a la congregación en Ensenada que no digan, te amo en el amor del Señor. No, tienes que amar con tu corazón, con tu mismo sentimiento. Ama a tu hermano. Nada, que te amo en el amor del Señor, como si no estuviera el Señor, entonces no lo amarías. No, dile te amo, dile a la persona que está a tu lado, te amo. Eso es el amor al prójimo. Bueno, ¿quieren que les presente a mi novia? Ha sido mi compañera por 32 años. Dios nos ha bendecido muchísimo. 4 hijos. Ahora acaba de nacer el tercer nieto. Aurelio estuvo visitándonos en Ensenada hace 2 semanas y le tocó el nacimiento de nuestro tercer nieto y se llama como su abuelo, Adrián Trejo. Así de que estamos muy contentos y maravillados porque la bendición que nos enseñaron aquí hace 34 años que conocimos a Cristo y esos 13 años que estuvimos en esta casa del Señor, aquí nos enseñaron que había una bendición no solamente individual, sino una bendición familiar y una bendición generacional. Así de que nosotros somos testigos de esta bendición generacional de nuestro Señor. Tenemos 4 hijos, 3 nietos, 2 nueras, bellísimas. Así de que les voy a presentar ahora a mi novia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Sin lentes yo no veo muy bien. Quisiera poder precisar algunos de ustedes. No, esos son tuyos. Saben que hace muchos años cuando yo comencé a usar lentes él ya los usaba y resulta que por años tuvimos la misma graduación. Pero en fin, es un gusto de verdad para nosotros estar aquí con ustedes. Nuestra cuna es Mexicali, los dos somos de aquí. Yo crecí por allá por Villa Fontana, en donde realmente esta comunidad se fortaleció, en la casa de la familia Elizalde. Yo soy Elizalde. Y yo no sé si les han platicado esas historias de antaño cuando Amistad comenzó, pero el primer ministerio que a mí me tocó ser parte de esta comunidad era poner sillas y quitar sillas, poner sillas y quitar sillas, porque las tenía yo que poner en la propia sala de mi casa. Cabían 213 sillas y realmente Adrián y yo éramos los únicos jóvenes en aquel tiempo que nos congregábamos con la familia Arrache y pues algunas otras familias, pero todos ya eran matrimonios con niños pequeños. Entonces, mira, aquí viene Aurelio, no me va a dejar mentir.
Para mí es un privilegio ver esto. Yo sé que esta es la primera de 4 reuniones que se deben de llenar y ver cómo esta comunidad de Mexicali está respondiendo al llamado del Evangelio, es que está haciendo que esta ciudad sea bella. Nosotros que ya no vivimos aquí desde hace 21 años nos damos cuenta del progreso, pero ese progreso se ve reflejado en las familias que son salvas, porque nosotros atraemos la bendición. Aun cuando nosotros salimos de aquí, nos damos cuenta que la bendición te sigue a donde tú vayas. Así que sueñen en grande por las cosas que van a tener. Yo sé que Dios los va a bendecir mucho más y procuren que esas bendiciones alcancen a sus generaciones, como nosotros lo hemos comprobado. Que Dios los bendiga. Dice la palabra que la esposa es la corona del varón. Así de que miren cómo tengo mi corona. Y a los hombres, cuando yo quiero conocer el estado espiritual de uno de mis líderes o de alguna persona en la congregación, le digo, a ver, tráeme a tu esposa. Quiero ver cómo está tu corona. Y si me traen a la esposa toda deprimida y toda amolada, entonces ese hombre no está cumpliendo con la labor y la tarea que le corresponde, ¿no es cierto? Pero cuando llega la esposa feliz y rozagante y enamorada del marido, ese cuate sí es un verdadero cristiano, ¿verdad? Que sabe amar a su prójimo, porque el prójimo más cercano es tu señora. ¿Sabías eso? Ese es el segundo mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo más cercano, te lo presento, es tu señora. Así es de que, bueno, es un privilegio estar en este lugar con nuestro amado amigo Aurelio. Le doy gracias a Dios por este hombre que nos enseñó el camino del Señor. Dios lo utilizó como instrumento para alcanzarnos. Y como decía mi esposa, éramos los únicos jóvenes de esa congregación hace 34 años. Y yo veía a Aurelio y yo decía, pues que esto será para puros viejitos. Y durante año y medio, pues éramos los únicos jóvenes. Pero ya después estuvimos en Puebla 3 años, regresamos y ya encontramos este lugar y ya había más jóvenes. Entonces dije, no, esto no, es también para chavos. Así de que, no, pues gracias a Dios por la vida de Aurelio, de Ivonne, su testimonio, su fidelidad durante tanto tiempo. Así de que les honramos, ¿verdad?, como siervos del Señor. Y bueno, quiero compartirte una palabra a través de todos los personajes bíblicos. Nosotros podemos ver la importancia que Dios da a la paternidad. Si tú abres tu Biblia, vas a encontrar los hombres de fe siempre precedidos por el nombre del papá. Desde Adán, y luego viene Noé, y luego viene Abraham, y empieza ya la genealogía, ¿verdad? Abraham, hijo de Taré, y empieza la Biblia a dar un especial énfasis a los grandes hombres de Dios. Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Y empiezan los grandes profetas, ¿verdad? Isaías, hijo de Uz, y empezamos a ver los nombres de los grandes profetas precedidos por el nombre de papá. Así es de que vemos a través de toda la Biblia impreso el principio de paternidad. El Nuevo Testamento inicia con una genealogía. Es el capítulo 1 de Mateo con la genealogía de Jesucristo. Y entonces este Nuevo Testamento empieza precisamente con un énfasis en paternidad, porque nos habla de los ancestros del Señor Jesucristo, nos describe desde el linaje de Abraham hasta la vida de Jesús.
Jesús tuvo una familia terrenal como cualquiera de nosotros. Sin embargo, su faceta como hijo de Dios le confiere una identidad por encima de lo terrenal, y todo esto deriva en una paternidad celestial. Te quiero compartir este primer mensaje de esta mañana que le he titulado El Hijo de Dios. ¿Qué significa esta forma que la Biblia habla de Jesús, el Hijo de Dios? Tiene que ver con paternidad, tiene que ver con paternidad espiritual, paternidad celestial. Pero te quiero decir que cada uno de nosotros tenemos forzosamente que vivir bajo una paternidad espiritual. Y Jesús aclaró muy bien este punto. Y cuando aquellos fariseos, aquellos escribas le contendían y le oprimían y le trataban de poner trabas, ahorita vamos a ir a un texto muy, muy especial. Aquellos hombres pensaban que eran del linaje de Dios. Y Jesús les hace una aclaración. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, pero procuran matarme. Y entonces les dice algo que nos conmueve a todos, ¿no? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Así es de que es importante que nosotros conozcamos qué significa el Hijo de Dios, porque en esa identidad de Jesús como Hijo de Dios, nosotros nos colamos como hijos de Dios. Y al nosotros estudiar esta faceta de Jesús, nos vamos a dar cuenta que obtenemos esa identidad tan especial como hijos de Dios, que traduce que vivimos bajo una paternidad espiritual, y es la paternidad de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana. Espíritu Santo, revela a cada corazón, abre oídos, Señor, pon corazones dispuestos en esta hora, Padre, y que tu palabra penetre, Señor, a nuestra vida y nos dé esa identidad de hijos de Dios, que ese es tu propósito y tu plan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame en tu Biblia al Salmo 2, Salmo número 2. Por cierto, ahora que estuvo Aurelio en Ensenada, le obsequié un libro. No voy a decir uno de tantos porque es el único que he escrito, pero ese libro apenas acaba de salir editado. Gracias, Sergio. Este es el libro, se llama El Poder de la Paternidad. Entonces le obsequié uno a Aurelio y me dijo: ¿sabes qué? Ahora que nos visites, puedes llevar tu libro y lo puedes ahí poner a la venta de la comunidad. Y mira lo que dice: el poder de la paternidad. Y dice en la parte de abajo: la grandeza de un hombre está en su paternidad. Yo puedo ser el más brillante otorrino de Ensenada, o tú puedes ser el comerciante más exitoso de Mexicali, o el mejor campesino del valle, pero si tu paternidad falla, no eres tan exitoso. El verdadero éxito está en la paternidad, porque de ahí se deriva todo lo demás. Y pues ahí está el libro, y precisamente Dios ha estado hablándome muy fuertemente acerca del principio de paternidad, y no recientemente, desde hace muchos años. Y a mí me apasiona mucho cuando estudiamos el asunto de la paternidad como un principio. Sabes que la paternidad es un principio multidireccional, porque nos relaciona a nosotros con nuestros hijos, nos relaciona a nosotros con nuestros padres, porque todos hemos sido marcados por una paternidad natural.
Nosotros cuando somos pequeños, nuestros padres imprimen una marca y podemos estar de pie cuando nuestro padre ha imprimido una marca positiva en nosotros. Pero podemos estar en el suelo cuando nuestro padre ha imprimido una mala marca de paternidad, ¿no es cierto? Entonces en lo natural somos producto de una buena o de una mala paternidad. En lo espiritual, les estoy compartiendo precisamente esta mañana de lo que es la paternidad espiritual, la paternidad celestial. Entonces es todo un tema multidireccional. Y cuando nosotros nos metemos en el estudio de la palabra de Dios y encontramos este principio de paternidad, ¡pum!, se nos aclara el panorama en muchas formas. Como quiero que el Espíritu Santo en esta mañana te aclare tu identidad, porque al nosotros conocer esta faceta del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, Él imprime en nuestro espíritu una identidad de hijos de Dios. Y vas a ver qué interesante. Salmo capítulo 2, vamos a leer del 7 al 12. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mira, cuando tú veas en la Escritura un decreto de parte de Dios, agárrate, porque esos decretos vienen del Dios creador de todas las cosas. ¿Sabes que nuestro Dios habla a base de decretos, mandamientos, preceptos, estatutos? Y más nos vale que nosotros tomemos sus decretos, sus preceptos, sus mandamientos y sus estatutos en serio, porque son directamente de Él. Cuando Dios decreta algo es porque se va a realizar, nos guste o no nos guste. Y esa es una diferencia con nuestro adversario. Muchos ya sabes quién es nuestro adversario, ¿no? El diablo. Y muchos le dan más crédito a lo que el adversario dice que a los decretos que Dios ha establecido. Pero te tengo una noticia: nuestro adversario no tiene autoridad para decretar nada. ¿Sabes qué hace Satanás? Lanza conjuros. Eso sí hace, engaños, mentira. Emite conjuros y entonces te hace sentir un esclavo. La gente vive esclavizada bajo Satanás a base de conjuros que no tienen ninguna autoridad más que para aquel que se la cree. Pero cuando tú empiezas a vivir bajo los decretos de la palabra de Dios, y hoy te estoy compartiendo uno, dice aquí la Escritura, tú, hijo mío eres, dice el Salmo capítulo 2, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú. Y cuando la Escritura se refiere a Jesús, porque si tú tienes tu Biblia con las palabras de Jesús en rojo, te puedes dar cuenta que este es un pasaje mesiánico. O sea, se refiere a una profecía relacionada con el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar esta identidad de hijo de Dios, entonces nosotros empezamos a recibir esa misma identidad para nosotros. Porque tú y yo, que hemos recibido a Cristo, somos ahora hijos de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Dice aquí, pídeme y te daré por herencia las naciones. Por muchos años hemos orado en nuestras congregaciones y declaramos esto: Señor, tú nos has prometido las naciones. Y sabes que es cierto,
Lo dice la Escritura. ¿Y sabes que el Evangelio está por todas las naciones de la tierra? ¿Sabes que lo que empezó con un hombre llamado Jesucristo de Nazaret, llamado el Hijo de Dios, ahora esa verdad, esa identidad se ha esparcido por todas las naciones de la tierra? Esto es una realidad, es un decreto que Dios hizo sobre su Hijo, y ahora no hay un nombre sobre la tierra más grande que el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el decreto del que les hablo. Dios decretó: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es muy importante porque hoy vemos un mundo que se está desbaratando por todo lo que ya conocemos: violencia, crímenes, todo tipo de problemas financieros. Y vemos el mundo y decimos: pues qué mundo tan feo. Pero ¿sabes qué? El Señor, dentro de eso que conocemos como mundo, Él ha puesto a su Hijo, al Hijo de Dios, y nos ha puesto a nosotros para que llevemos la luz en medio de la oscuridad. Y no tengamos una idea fatalista, una idea de que, ay, pues ahora sí que las cosas están muy mal. No, cuando el Señor decreta algo, es porque viene algo grande. Y sabes, el reino de Dios está por todo rincón de este planeta. Mira, ser hijo es un privilegio en lo terrenal. Cuando tenemos un padre responsable y maduro, nos sentimos seguros, amados, protegidos y nos sentimos privilegiados. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos esa bendición de tener una paternidad responsable. Yo tuve un padre hasta los 17 años de edad, y aquel hombre, aunque no era creyente, fue un buen padre. Yo jamás vi a mi papá borracho. Yo jamás vi a mi papá decir malas palabras. Y mira que en ese tiempo era tan común. Yo tengo 57 años de edad, ya te imaginarás. Mi papá ya partió hace 20 años. Pero mi papá era de los que íbamos a ver una función de box ahí en la televisión y tocaban el himno nacional y nos paraba todos ahí. Órale, de pie. Y ahí estábamos los 5 hermanos, ¿no? Mexicanos. Era un patriota mi papá. Y obviamente tuvo muchas fallas como papá. A los 17 años lo mandamos por unas tortillas y se tardó 13 años en regresar. Él se alocó ya de grande, pero gracias a Dios que cumplió con esa paternidad y imprimió una marca de paternidad en mí, firme, sólida. Pero cuando yo conozco a Cristo a los 23 años de edad, viene una paternidad celestial, una paternidad espiritual, y entonces mi vida es salvada, es restaurada y llevada a otra dimensión respecto a esto. Ahora te tengo buenas noticias. La paternidad espiritual que viene de arriba es infinitamente mayor que la terrenal. Así has tenido un padre responsable o un padre irresponsable, quiero decirte que ahora en Cristo tienes una paternidad espiritual bellísima y maravillosa para ti. Nuestro Padre Celestial nos ama, nuestro Padre Celestial nos abraza. Mira, ¿recuerdas la parábola del hijo pródigo? Jesús utilizó todo tipo de métodos para mostrarnos el amor paternal de Dios. Pero la parábola del hijo pródigo rebasa todo. Porque en las parábolas son relatos terrenales que Jesús enseñó para revelarnos verdades celestiales. Y en esa parábola del hijo pródigo, ya sabemos la historia,
El hijo pide su herencia, se va, la malgasta en todo tipo de perversiones, y cuando se queda sin nada y está ahí entre los puercos con hambre, ahí termina la herencia de aquel hijo. Cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia, pero lo importante es cuando viene el encuentro o el reencuentro con aquel padre. Dice la Escritura que su padre estaba siempre esperando a su hijo perdido, y que cuando aquel muchacho fracasado, aquel muchacho maloliente, que esto es precisamente una parábola respecto a nuestra condición de pecado, dice que cuando ve al hijo es movido a misericordia, y el padre, dice la Escritura, corre hacia el hijo y lo abraza y lo besa y le dice: hijo, ahora está nuevamente tu anillo, que significa linaje, que significa autoridad. Ahora te pongo vestiduras nuevas y ahora hago fiesta porque tú has regresado. ¿Sabes? Esa parábola del hijo pródigo no es sino la forma en que Jesús nos habla de nuestra paternidad celestial. Así es como nuestro Padre celestial nos recibe cuando venimos a Cristo. Cuando venimos con todo nuestro pecado, con toda nuestra condición de muerte espiritual, y Él no nos reprocha, Él nos abraza, nos besa y nos da una nueva identidad. Por eso estás aquí, para que tú conozcas tu nueva identidad en Cristo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Mira qué interesante esta cita, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Mira, tú que estás aquí, tú que conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Dios te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que, dice el verso, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es de formar una identidad de hijos de Dios. Y nos ha dejado un modelo, que es Jesucristo. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, entonces nosotros iremos caminando en un proceso de crecimiento y de madurez para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y yo encuentro mucha gente ofendida, lastimada en las iglesias, porque pusieron sus ojos en un hombre, pusieron sus ojos en alguien que cayó, en alguien que los defraudó. Pero la Biblia nunca nos dice que pongamos nuestros ojos en los hombres. La Biblia nos dice: puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fíjate qué diferente bajo esta perspectiva. Vamos a volver a leer este verso. Porque a los que antes conoció, dice el verso 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿a quién te tienes que parecer tú? A Jesús. Esa es la identidad. Por esto, cuando nosotros estudiamos esta faceta de Hijo de Dios, estamos estudiando nuestra nueva identidad en Cristo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, un verso muy conocido. Esto es bellísimo. Juan capítulo 1. Verso 12 y 13.
Aquí habla de ti y de mí. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Jesús en sus corazones? Ok, es para ti. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Esto es para ti. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen el decreto, dice el Señor. Ustedes son mis hijos. Dios ha decretado por sí mismo su paternidad sobre cada uno de nosotros. Ahora, mira lo que dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu Padre es Dios. Tu paternidad proviene del cielo. Fuiste engendrado por el amor, la misericordia y la voluntad de Dios. Tu salvación no es producto de la casualidad. Dios envió su Espíritu Santo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos habló al corazón y nos hizo sentir las personas más ruines. Y a lo mejor tú te salvaste en este lugar, a lo mejor tú te salvaste en algún otro lugar o en alguna casa. Así sucedió conmigo hace 34 años. Yo llegué a casa de Aurelio, ahí en Villafontana, y por primera vez en mi vida yo escuchaba una enseñanza bíblica. Y yo había tratado, hasta los 23 años de edad que tenía, de hacer todo lo posible por acercarme a Dios. Pero aquella reunión, Aurelio simplemente hizo una invitación. Dijo, todos aquellos que necesiten a Cristo en su corazón, lo pueden recibir en esta noche. Y yo fui uno de ellos. Y en aquel momento se hizo un milagro en mi vida. ¿Sabes qué sucedió? Dios me engendró como su hijo. ¿Y sabes qué significa esto? Que Dios cambia tu genética espiritual. El DNA que traemos, que es un DNA fuera de la voluntad de Dios, venimos de una paternidad maligna, me refiero espiritualmente. Entonces el DNA es como una cadena que se une con toda la información genética. Bueno, pues así venimos a Cristo, con una cadena pero de cochino. Y entonces Dios cambia la genética espiritual. Somos engendrados de nuestro Padre Celestial. Esa es una verdad que tiene que ser impresa en tu corazón, porque tiene que ver con identidad. Mira, algo muy importante. El próximo domingo no tenemos elecciones y tú tienes tu credencial de elector. ¿Sabes que tu identidad no puede ser robada ni usurpada por nadie? Bueno, pues así como tienes una credencial de elector que te confiere una identidad individual, ahí está tu foto, ¿no? Como estés, pero ahí está tu foto, ¿verdad? Bueno, así tenemos nosotros una identidad espiritual. Dios ha puesto una individualidad en ti y tienes una credencial celestial. Y ahí en esa credencial está tu nombre y tu foto. Y dice el Señor, este es mi hijo amado y lo tengo acreditado porque tiene una identidad. Ese es el problema de muchos creyentes que estando en las iglesias por muchos años no entienden su nueva identidad en Cristo. ¿Qué Jesús no le dijo al fariseo Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes que las iglesias fuertes, sólidas, están conformadas por gente nacida de nuevo? Si no tenemos una experiencia que se llama nuevo nacimiento, entonces estamos jugando a la religión. Pero cuando participamos de esta experiencia de nacer de nuevo, como nos enseñó Jesucristo, entonces
La Biblia nos dice que somos engendrados de la voluntad de nuestro Padre. Y entonces cobramos esa identidad. Ahora, como te decía hace un rato, tenemos una paternidad obligada. Vamos al Evangelio ahí de Juan también, al capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Aquí Jesús, como les platicaba hace un rato, esta es la cita que les mencionaba, en el verso 39, está ahí una escena donde Jesús está rodeado de gente religiosa, de fariseos, escribas, maestros de la ley. Y en el verso 39 respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? Así de que Jesús nos habla claramente de que existen solamente dos tipos de paternidad espiritual: la que proviene de Dios y la que proviene de Satanás. Yo no veo aquí términos neutrales. Qué bueno que Cristo ha llegado a tu corazón, porque entonces ahora eres un hijo de Dios y tu paternidad está asegurada por nuestro Padre. Ahora fíjate, esta gente era muy religiosa, se sabían la Biblia, pero tenían una paternidad equivocada. Esto es muy importante. Mira, vamos a Primera de Juan para que veamos cómo la paternidad de Dios se distingue. Así como la paternidad natural imprime una marca en cada uno de nosotros, como te mencionaba hace un rato, así también la paternidad espiritual. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La identidad de una paternidad se refleja en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Los escribas y los fariseos tenían religión, tenían el judaísmo, pero les dice Jesús: ustedes me quieren matar y se dicen los hijos de Dios.
No, señores, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y Jesús sabía lo que decía. Y la palabra de Dios nos dice el día de hoy que cuando hemos nacido de Dios y conocemos a Dios, el fruto de esa experiencia es el amor. El que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios por una sencilla razón, porque Dios es amor. No aceptes ningún otro evangelio, no aceptes ninguna otra teología. Dios es amor. Si te han dado en una iglesia o te han lastimado, no aceptes que eso ha venido de Dios, porque Dios es amor. Mira, a mí cuando el Señor, hace 15 años, yo recibí un llamado de parte de Dios. Y en ese llamado, el Señor no me mandó a ningún seminario teológico ni a ningún curso de divinidad. El Señor solamente me preguntó: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Lo que nos califica como pastores es el amor de Dios. Es el cuidado que nosotros podemos darle a las ovejas. Porque lo que necesita la familia de Dios es amor. Esa es nuestra paternidad, esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Dice la Biblia: el amor sea sin fingimiento. Debe ser horrible tener una relación de fingimiento. Debe ser horrible. Qué diferente cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, cuando hemos sido nacidos de nuevo y podemos amar sin fingir. Podemos amar con todo nuestro corazón. Podemos decirle a nuestro prójimo que le amamos. Mira ahí mismo, 1 Juan capítulo 3, verso 1. ¿Cuánto tiempo tenemos, Sergio? ¿A las 11? Ah, ok. No, yo termino antes. Gracias. Dice Sergio: pues nosotros terminamos a las 11 y nos vamos. Tú te puedes quedar ahí hablando. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, verso 1. Fíjate ya con esta perspectiva de paternidad y de nueva identidad en Cristo. Dice así: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué maravillosa distinción tenemos. Hace un rato mi esposa decía, ¿no?, que cómo el testimonio de una congregación puede impactar una ciudad. Ustedes han sido puestos aquí en Mexicali en medio de las tinieblas y de este calorón termonuclear para ser un testimonio de amor para la ciudad. Oye, ustedes cautivaron el sol. Aquí se quedó el sol, en Ensenada, ahí nos llega poquito calorcito. Les traemos un saludo fresco de Ensenada. A ellos esperamos, no vayan todos juntos de a montón porque no caben, pero si nos llegan de uno por uno, ahí los, no, como por familia también, ¿no? Mira, Jesús desplegó una identidad pública como hijo de Dios. A mí me encanta estudiar los evangelios, le quito la religión primero a mi Biblia, le quito todo el polvo religioso y luego me meto a leer los evangelios. Y me encanta. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que Jesús irrumpe en la historia de la humanidad? Y el primer hombre que le llama en forma diferente a Dios. Aquí nos peleamos todavía. Oye, no le dicen Jehová, no le dicen Yahvé, no le dicen Adonai. Tú dile como quieras.
Jesús fue el primer hombre sobre la tierra que le dijo: Padre, mi Padre eres tú, Padre nuestro que estás en los cielos. Y sabes, todavía más utilizó una expresión íntima que nosotros conocemos: papá. ¿Te puedes imaginar cuando Jesús hablaba de Dios, decía: mi Padre, mi papá me ha enviado, mi papá me ha dicho? Imagínate los religiosos de ese tiempo: ¿quién es este que se hace el Hijo de Dios? Pero a Jesús no le impresionaban las crujidas de dientes de los fariseos. Él decía: mi paternidad sé de dónde proviene y hablo solo lo que el Padre me ha dicho que hable. Hago solamente lo que el Padre me ha dicho que haga. Fue el primer hombre sobre la tierra que le llamó a Dios papá. Y a veces yo les digo en la congregación, estamos en medio de la alabanza y alguno de los músicos le dice papá a Dios, y hasta abren los ojos. Oye, ¿y ese por qué le dijo papá? Pues porque es un hijo de Dios, porque sabe que su padre es Dios, porque es la frase que Jesús utilizó. Así de que la próxima vez que tú le digas papá a Dios, que te valga gorro lo que piensen los demás, porque tú tienes una identidad de hijo de Dios, ¿verdad? Y olvídate de andar con la teología de cuál es el nombre de Dios. A mí no me importa que mis hijos me llamen por mi nombre. Yo quiero que mis hijos me digan papá. Oye, se me haría raro que mis hijos me dijeran Adrián. Oh, señor Adrián, quiero que me des mi domingo. Yo prefiero que mis hijos me dicen papá, ¿cómo te quiero? Cáele con el domingo, ¿no? Y en automático me pongo. Mira, Jesús, con esa identidad de hijo, mostró una dependencia absoluta de su Padre Celestial, y así lo manifestó públicamente. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente, al capítulo 5. Y todo esto, te digo, está en los evangelios y a veces no lo percibimos, pero para eso estamos los pastores, para enseñarles la palabra. Mira lo que dice aquí, Juan capítulo 5, verso 19 al 23. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Qué impresionante este principio. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este es un principio de paternidad espiritual. Ahora aplícalo en tu paternidad natural. Tu hijo en lo natural, los que tengas, ¿sabes qué es lo que hacen? Lo que te ven hacer a ti. Si tú estás tratando mal a tu esposa y tu hijo pequeño lo está viendo, ¿qué crees que van a aprender? Si tú tienes un matrimonio disfuncional y tu hijo te ve levantar la voz y levantar objetos voladores sí identificados, ¿crees que va a hacer? Lo que nos ven hacer, eso es lo que hacen. Bueno, Jesús nos enseña este principio de paternidad. Todo lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. Fíjense, qué interesante. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso tienes que comprar el libro de la paternidad, mano. Porque ahí vienen las funciones de un papá. Lo que te ve tu hijo hacer, él lo va a hacer. Si tu hijo te ve que te divorcias, él se va a divorciar. Si tu hijo te ve que bebes, él va a beber. Si tu hijo te ve que fumas, si tu hijo te ve que lastimas a tu esposa, él lo va a hacer. Le va a salir la paternidad en cualquier momento, sea buena o sea mala. Mira, mi hijo Daniel es papá desde hace 2 semanas. A los 8 días de papá,
tuvimos la oportunidad de salir un ratito juntos en la noche. Me dijo, papá, ahora que tengo a mi hijo, me hago una pregunta. ¿Cómo puede un papá abandonar un hijo? Y le dije, Daniel, no lo sé, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Mi hijo, a los 8 días de ser papá, le vino una convicción acerca de su paternidad. Dice, papá, ¿cómo puede un padre abandonar a su hijo? ¿Conoces algún hijo abandonado por su padre? Ni levanten la mano, porque esa es la historia de todas las familias mexicanas. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una paternidad espiritual correcta. Esa es la realidad. Mira, verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Mira, yo me maravillo con la vida de Jesucristo. Me maravillo cada episodio, cada escena de su vida, caminando por las aldeas polvorientas, sanando enfermos, liberando oprimidos por el diablo, levantando a los enfermos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se maravillen. Todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que Él hizo, era para confirmar la paternidad celestial que Él tenía. Y sabes, cuando Jesús habla en el Evangelio de Juan capítulo 14, ese encuentro con Felipe y con los demás discípulos, déjame ver si lo tengo aquí, sí, vamos aquí. Capítulo 14, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Mira qué interesante. Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dice? Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hemos utilizado este verso para hablar de la eternidad. Es correcto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero en este contexto, Jesús, mira a lo que se refería. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba diciendo, yo soy la ruta hacia la paternidad del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede venir a la presencia de Dios si no es a través de Jesús. Esto tiene un sentido de paternidad. Vamos a leer el resto. Fíjate, dice el verso 7, si me conocieren, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe es solo una muestra del hombre que anhela una paternidad espiritual. El hombre anda buscando incansablemente su padre espiritual, pero el hombre está confundido y lo busca en religiones, en filosofías, y ahí andan los rosacruces, ¿no? Levantando cosas, telequinesis, y ahí andan los ufólogos, así les dicen, ¿no? A los que andan viendo ovnis. El hombre anda desesperadamente buscando una paternidad espiritual. Por eso es que todo lo que es sobrenatural le llama la atención. Todo lo esotérico le llama la atención.
Así de que Felipe solamente es una muestra de nosotros mismos, que andamos buscando una paternidad. Y Felipe le dice al Señor Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mira lo que contesta Jesús, verso 9. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, miren a continuación para que vean cómo Jesús habla acerca del camino al Padre, acerca del camino a una paternidad espiritual, en el contexto del Evangelio de Juan que estamos leyendo. Mira, verso 10. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo. Y cuando Jesús decía esta frase, era porque venía un decreto, una verdad. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te puedes dar cuenta? Tenemos que esta mañana ponernos en la perspectiva de la paternidad de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, y nuestra identidad va más allá de lo que nos podamos imaginar. Jesús no derramó su sangre en la cruz para que nosotros nos sintamos bien y que vengamos cada día o cada domingo a la iglesia a hacer una rutina. Dice aquí: mayores obras que yo harán, porque yo voy al Padre. Y sabes, Dios ha puesto a sus hijos en esta tierra para que vayamos a levantar la cosecha que está esperando por la salvación. Dale un aplauso al Señor. Mira, y si faltara poco, mira lo que dice Romanos 8, (31 y 32). Para aquellos que todavía piensan que su Padre Celestial no los oye, o no los pela, o no les contesta, habrá alguna razón. A lo mejor pedimos mal, a lo mejor buscamos mal, pero mira lo que dice la Escritura, Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por cuántos? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te fijas de qué tamaño es el corazón de tu Padre Celestial? Híjole, se me viene otra cita que no traigo aquí. Los bosquejos que uno hace son buenos, pero es mejor ser guiado por el Espíritu Santo. Mira, capítulo 7 de Mateo. Abre tu Biblia en capítulo 7 de Mateo. Mira, con este mensaje del Hijo de Dios y con esta identidad que Jesús vino a darnos, cambia tu perspectiva acerca de tu relación con Dios. Quiero que tú te ubiques en la perspectiva de paternidad de Dios en esta hora. Y que tu Padre Celestial te está dando estos consejos. Capítulo 7 de Mateo, verso 7. Dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Esto es un principio de relación con Dios, es un principio que nosotros hemos aprendido
respecto a la oración. Dice el verso 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Con esta perspectiva de paternidad celestial, yo quiero repetirte el verso 7. Pide a tu Padre celestial y se te dará. Busca a tu Padre celestial y lo hallarás. Llama a tu Padre celestial y Él te abrirá. Ahora, ¿por qué parafraseo así la Biblia? Por lo que viene a continuación, que es innegable, que tiene que ver con paternidad espiritual. Verso 9. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Habrá alguien aquí que si su hijo hoy le pide un pan para comer, le dará una piedra? ¿Verdad que ninguno? Bueno. O si tu hijo te pide un pescado, ¿le darás una serpiente? Por supuesto que no. Fíjate cómo tiene que ver con paternidad. Ahora mira lo que dice el verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Oye, deberían de faltarte ahorita piernitas para ponerte a orar. Padre, necesito esto. Padre, necesito que me bendigas en esta área. Necesito, Señor, que me ayudes con esto. ¿Sabes que esto tiene que abrir tu entendimiento acerca de lo que es la oración? Cuando los pastores decimos, tenemos reunión de oración, bienvenidos 4 o 5. Y esos 4 o 5, le puedes preguntar, oye, ¿por qué viniste a la oración? Porque mi Padre me está esperando. Aquí está mi Padre y si yo le pido, Él me va a dar. Y si yo le llamo, Él me abrirá. O sea, es gente que ha entendido su paternidad. Es gente que ha entendido que su Padre que está en los cielos le dará todas las cosas. El mejor lugar, a mí me sorprende mucha gente que, oye, ¿por qué ya no has ido a la congregación? Ay, es que nació mi niño y tenemos un cunero que lo único que le falta es tener un robot ahí que entretenga a los niños. Tiene todo el cunero, pero las nuevas mamás, nace el niño y se quedan 6 meses sin congregarse. Y tenemos el cunero ahí y no lo usan. Bueno, sí lo usan, pero no todas, ¿no? Pues me refiero a que ponemos cada pretexto porque no tenemos una identidad como hijos de Dios. Ahora, lo que para nosotros hoy es un privilegio, al obtener una identidad como hijo de Dios, a Jesús le costó su vida misma. Y quiero terminar en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Mira, esta escena es dramática, pero quiero terminar con esta escena para que tú entiendas que tu identidad como hijo de Dios no fue gratis. A nosotros no nos cuesta nada, porque vivimos bajo la gracia de Jesús, pero a nuestro Señor le costó todo. Dice el verso 5 de Juan, capítulo 19. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Sabes que a Jesús
le costó su vida ser el Hijo de Dios. Cierra tus ojos un momentito. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Yo sé, Señor, que muchos corazones en esta mañana han sido marcados, Padre, con este principio de paternidad que tú les has dado. No somos solamente hijos de segunda o tercera categoría. Tu palabra nos dice que todos somos hijos tuyos, Padre. Tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que pongas en cada uno de mis hermanos esa identidad de hijos tuyos. Señor, yo declaro bendición sobre cada uno de ellos. Y Padre, gracias por el lugar en donde los has plantado, Señor, para ser alimentados como tus hijos. Señor, yo sé que aquí darán fruto en abundancia. Aquí, Señor, el fruto será el amor. Y por ese amor, Señor, ellos irán a sus hogares, ellos irán a esta ciudad, Padre, para compartir esa identidad que tienen como hijos tuyos. Jesús, por eso no nos cansaremos de honrarte con nuestro canto, con nuestra alabanza, por todo lo que tú has hecho, Señor. Diste tu vida misma, Señor, por ser el Hijo de Dios. Pagaste el precio para que nosotros hoy pudiéramos gozar de esta identidad. Pagaste el precio, Señor, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y ser engendrados por voluntad de nuestro Padre. Mil gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Si te mantienes un minutito con tus ojos cerrados, porque el Señor está aquí y quiere hacer una invitación. Si hay alguna persona en este lugar que nunca le ha rendido su vida a Cristo, has escuchado, ninguna religión te va a salvar. El único que salva se llama Jesús. Y Él está aquí para salvarte esta mañana. Si hay alguna persona que nunca le ha rendido su corazón a Cristo y quiere esta mañana recibirle como su Señor y su Salvador, ahí en su lugar levante su mano, por favor, yo quiero orar por esas personas. Alguien que nunca haya hecho esta decisión, esta oración. Habrá alguien que diga, yo necesito a Cristo. Veo sus manos. Hay 2 personas, 3 personas. Hay una lucha. Recuerda, solamente hay 2 paternidades, o la de las tinieblas o la paternidad de Dios. Veo sus manos, son varias personas. Muy bien, pueden bajar su mano. Son alrededor de 12 personas. Quiero guiarles en una oración. Y vamos a todos acompañarles en esta oración. Pero es importante que las personas que lo hacen por primera vez lo hagan con todo su corazón. Repitan después de mí, vamos a acompañarles todos. Padre eterno, gracias por esta mañana, por haberme traído a este lugar para encontrarme contigo. He buscado una paternidad y no la he encontrado, porque solo tú puedes llenar esa paternidad. Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a vivir, Señor, bajo esta nueva paternidad que he escuchado esta mañana. Perdona todo mi pecado, toda mi maldad. Yo sé, Señor, que tú pagaste el precio en esa cruz por mi salvación. A ti te costó tu vida por llamarte el Hijo de Dios y hacerme el día de hoy como tú,
un hijo de Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Felicito a estas personas que hicieron su oración por primera vez. Que Dios les bendiga y nos veremos pronto. Bendiciones. Y sin más preámbulo, yo quiero invitar a una persona que yo les quiero contar algo. A mí me impactó cuando me recibieron aquí a Amistad Familiar, pero hubo una persona que fue la que me invitó aquí. Y en esta tarde, mañana, yo quiero dejar el lugar al doctor Adrián Trejo, su esposa, que nos visitan desde Ensenada. Él es la persona que me invitó aquí a Amistad Familiar y él es el causante de que estemos dando tanta guerra por aquí. Muy buenos días, ¿cómo están? Es maravilloso estar en casa. Esta fue nuestra casa espiritual por 13 años. Y yo siempre les digo ahí en la congregación en Ensenada, donde el Señor nos ha dado el privilegio de servirle, que cada persona que tú alcances para Cristo va a bendecir tu nombre siempre. Y además nos vamos a encontrar allá arriba, si perseveramos, ¿verdad? Y vamos a tener una amistad eterna. Así de que yo comparto esta alegría de Sergio, porque efectivamente nos conocimos hace más de 20 años, y él como dentista, yo como médico, pues teníamos eso en común, nuestra profesión, y teníamos un pequeño grupo de profesión. Tu señora, ¿sabías eso? Ese es el segundo mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo más cercano, te lo presento, es tu señora. Así es de que, es un privilegio estar en este lugar con nuestro amado amigo Aurelio. Le doy gracias a Dios por este hombre que nos enseñó el camino del Señor. Dios lo utilizó como instrumento para alcanzarnos, y como decía mi esposa, éramos los únicos jóvenes de esa congregación hace 34 años. Y yo veía a Aurelio y yo decía, pues que esto será para puros viejitos. Y durante año y medio pues éramos los únicos jóvenes. Pero ya después estuvimos en Puebla 3 años, regresamos y ya encontramos este lugar y ya había más jóvenes. Entonces dije, no, esto no, es también para chavos. Así de que pues gracias a Dios por la vida de Aurelio, de Ivonne, su testimonio, su fidelidad durante tanto tiempo. Así de que les honramos, ¿verdad?, como siervos del Señor. Y quiero compartirte una palabra a través de todos los personajes bíblicos. Nosotros podemos ver la importancia que Dios da a la paternidad. Pero ahí se generó una amistad muy, muy especial. Así es de que, Sergio, te amo. Igualmente. Y yo le enseño a la congregación en Ensenada que no digan, te amo en el amor del Señor. No, tienes que amar con tu corazón, con tu mismo sentimiento. Ama a tu hermano. Nada, que te amo en el amor del Señor, como si no estuviera el Señor, entonces no lo amarías. No, dile te amo. Dile a la persona que está a tu lado, te amo. Eso es el amor al prójimo. ¿Quieren que les presente a mi novia? Ha sido mi compañera por 32 años. Dios nos ha bendecido muchísimo. 4 hijos. Ahora acaba de nacer el tercer nieto. Aurelio estuvo visitándonos en Ensenada hace 2 semanas y le tocó el nacimiento de nuestro tercer nieto, y se llama como su abuelo, Adrián Trejo. Así de que estamos muy contentos y maravillados porque
La bendición que nos enseñaron aquí hace 34 años que conocimos a Cristo, y esos 13 años que estuvimos en esta casa del Señor, aquí nos enseñaron que había una bendición, no solamente individual, sino una bendición familiar y una bendición generacional. Así de que nosotros somos testigos de esta bendición generacional de nuestro Señor. Tenemos 4 hijos, 3 nietos, 2 nueras, bellísimas, así de que les voy a presentar ahora a mi novia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Sin lentes yo no veo muy bien. Quisiera poder precisar algunos de ustedes. No, esos son tuyos. Saben que hace muchos años, cuando yo comencé a usar lentes, él ya los usaba y resulta que por años tuvimos la misma graduación. Pero en fin, es un gusto de verdad para nosotros estar aquí con ustedes. Nuestra cuna es Mexicali, los dos somos de aquí. Yo crecí por allá, por Villa Fontana, en donde realmente esta comunidad se fortaleció. En la casa de la familia Elizalde, yo soy Elizalde. Y yo no sé si les han platicado esas historias de antaño cuando Amistad comenzó, pero el primer ministerio que a mí me tocó ser parte de esta comunidad era poner sillas y quitar sillas, poner sillas y quitar sillas, porque las tenía yo que poner en la propia sala de mi casa. Cabían 213 sillas y realmente Adrián y yo éramos los únicos jóvenes en aquel tiempo que nos congregábamos con la familia Rache y pues algunas otras familias, pero todos ya eran matrimonios con niños pequeños. Entonces, mira, aquí viene Aurelio, no me va a dejar mentir. Para mí es un privilegio ver esto. Yo sé que esta es la primera de 4 reuniones que se deben de llenar. Y ver cómo esta comunidad de Mexicali está respondiendo al llamado del Evangelio es que está haciendo que esta ciudad sea bella. Nosotros que ya no vivimos aquí desde hace 21 años nos damos cuenta del progreso, pero ese progreso se ve reflejado en las familias que son salvas, porque nosotros atraemos la bendición. Aun cuando nosotros salimos de aquí, nos damos cuenta que la bendición te sigue a donde tú vayas. Así que sueñen en grande por las cosas que van a tener. Yo sé que Dios los va a bendecir mucho más y procuren que esas bendiciones alcancen a sus generaciones, como nosotros lo hemos comprobado. Que Dios los bendiga. Dice la palabra que la esposa es la corona del varón. Así de que miren cómo tengo mi corona. Y a los hombres, cuando yo quiero conocer el estado espiritual de uno de mis líderes o de alguna persona en la congregación, le digo, a ver, tráeme a tu esposa. Quiero ver cómo está tu corona. Y si me traen a la esposa toda deprimida, toda amolada, entonces ese hombre no está cumpliendo con la labor y la tarea que le corresponde, ¿no es cierto? Pero cuando llega la esposa feliz y rozagante y enamorada del marido, ese cuate sí es un verdadero cristiano, ¿verdad? Que sabe amar a su prójimo, porque el prójimo más cercano es